jóvenes. Bien, jóvenes. Vamos a esperar a que entren los que están en sala de espera. Creo que ya estamos la mayoría. Creo que hay algunos jóvenes que todavía están pendientes de presentarme su producto. Si lo tienen listo, por favor, los escuchamos. Hoy es nuestra última sesión, jóvenes del curso. Vamos a terminar hoy hablando un poquito acerca de las prácticas de conservación de suelos. Pero pues antes de abordar esa temática, sí quisiera yo pues como limpiar los cuadros. Entonces, quienes estén pendientes y tengan algo que presentar, me cuentan si están listos para escucharnos. Ok. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro último tema. Yo creo que sí nos da tiempo de terminarlo de una vez hoy. De esa cuenta nos quedaríamos ya nosotros cerrando cuadros para que ustedes puedan tener sus zonas la otra semana, ¿sí? Entonces, jóvenes, voy a empezar recordando un poquito acerca de las prácticas de conservación. Cuando hablamos de prácticas de conservación, vamos a hablar de todas aquellas actividades que vamos a realizar en el campo de cultivo a fin de prevenir la erosión, ¿verdad? O a fin de reducir a valores mínimos la erosión que se puede causar en un suelo a causa de su utilización, de tal manera de poder imitar en la medida de lo posible la cantidad de suelo que puede erosionarse bajo condiciones naturales. ¿Esto qué implica? Que en muchas ocasiones nuestras actividades van a ir un poquito más allá de simple elección o planificación adecuada de cultivo, sino van a ir enfocadas a conservar de la mejor manera el suelo de tal manera de aumentar su tiempo productivo y de esta cuenta aprovechar este recurso sin someterlo a una degradación acelerada, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de prácticas de conservación, debemos tener en cuenta que nuestras actividades pueden ser culturales o agrícolas, o agronómicas. Cuando hablamos de actividades agronómicas, nos estamos enfocando puramente a lo que vamos a hacer con el cultivo, ¿sí? O sea, estamos hablando de una fertilización adecuada. Menciono aquí uso racional de fertilizante, pero realmente estoy pensando en uso adecuado, uso oportuno, uso racional, uso planificado de fertilizante, que en su momento pues ustedes ya llevaron todos los cursos referente al cálculo, establecimiento, planificación o demanda de fertilizante con base a un análisis de suelo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos las necesidades de nuestro cultivo y conocemos lo que el suelo puede ofrecerle, podemos partir de allí para realizar una adecuada planificación de aplicación de fertilizantes. ¿Por qué es importante esto? Porque la parte química del suelo está íntimamente relacionada con su parte física, ¿sí? Y con su parte biológica también. Y sabemos que tanto la parte física como la parte biológica necesariamente deben tener un equilibrio para que el suelo exprese de la mejor manera sus propiedades que pueden ir o no en detrimento del mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos desde allí, estamos nosotros promoviendo o no el desgaste de nuestros suelos. Entonces, una de las principales prácticas agronómicas que nos van a ayudar a conservar el suelo se basa en el uso adecuado de fertilizantes. Un aporte periódico de abonos orgánicos que nos va a ayudar. Ya sabemos nosotros cuáles son los beneficios o las bondades que una adecuada cantidad
de materia orgánica le aporta al suelo, ¿sí? Desde el punto de vista de la conservación, no digamos desde el punto de vista de la fertilidad, ¿verdad? Luego, el empleo adecuado de equipo agrícola para favorecer la estructura del suelo. Estamos hablando aquí de la labranza adecuada al tipo de cultivo que vamos a establecer. Obviamente a todo esto hay que añadirle muchos otros aspectos que aunque no son propios de la conservación, influyen siempre en el tipo de extracción que la planta va a hacer en el suelo. Estamos hablando de si vamos a trabajar o no monocultivo, si vamos a trabajar o no material mejorado, el distanciamiento de siembra que se coloque, el manejo adecuado de malas hierbas y la forma en que se van a manejar, etcétera, ¿verdad? Monitoreo y control de plagas y enfermedades, etcétera. Luego tenemos las prácticas culturales y le vamos a decir prácticas culturales a aquello que nos va a permitir de alguna manera preparar el área para el cultivo. Es decir, vamos a ubicar como una práctica cultural, por ejemplo, la planificación de cómo vamos nosotros a localizar los cultivos. Es decir, qué cultivo voy a establecer según el tipo de suelo que tengo, según el tipo de pendiente que tengo. El uso de barreras, ya sea vivas o muertas, de las que vamos a hablar en un momentito. El diseño y utilización de cortinas rompevientos y en su momento la ubicación o uso de estructuras de conservación. Todas las prácticas de conservación de suelos, desde la planificación de cultivos hasta el movimiento de tierras para establecer terrazas, se rigen básicamente por tres principios fundamentales. El primero es favorecer la cobertura vegetal. Una cobertura vegetal que además de aportar nutrientes al suelo va a permitir un adecuado equilibrio de la microfauna del mismo, porque sabemos que muchos organismos de tipo micro establecen una estabilidad en el suelo que permite que éste se encuentre rico, no solo para el adecuado funcionamiento de nuestro ecosistema como cultivo, sino para la estabilidad del microclima que se genera alrededor de él. Muchos de estos organismos nos permiten, con su estadía en el suelo también, de alguna manera asegurar no solo la fertilidad del suelo, sino la sanidad del suelo como tal. Un equilibrio adecuado de microorganismos en el suelo nos permite un control eficiente de las poblaciones que hay en el mismo. Y luego, si saltamos a todos los beneficios que la cobertura vegetal tiene en términos de conservación, hablamos de mejora de infiltración, de retención de humedad, de disminución o reducción de escorrentía y velocidad de escorrentía también, protección de las partículas más finas del suelo. Luego hablemos también de que la cobertura vegetal es un factor que influye de una manera, digamos, indirecta en la economía del agricultor, por cuanto permite también controlar el crecimiento de malas hierbas, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen las prácticas de conservación es favorecer la cobertura vegetal. El siguiente es mejorar la infiltración. A mayor infiltración, menor escorrentía, ¿verdad? Y a menor escorrentía, menor erosión. Y justamente ese es el tercer principio de la conservación de los suelos. Reducir el escurrimiento superficial, que es básicamente el principal factor que causa escorrentía cuando hablamos de suelos expuestos a erosión hídrica, ¿verdad? Entonces, reducir el escurrimiento nos reduce directamente la cantidad de suelo que es arrastrado por lluvia y por lo tanto nos reduce la pérdida de las propiedades asociadas a ese tipo de características en el suelo. Entonces, a menor escorrentía, menor erosión. A mayor infiltración, menor erosión. A mayor cobertura, menor erosión. Entonces, los tres principios están enfocados a evitar justamente eso, la pérdida de suelo. Y, pues obviamente, si evitamos la pérdida de suelo, lo estamos de alguna manera conservando, ¿verdad? Ahora, cualquier
práctica de conservación de suelo está asociada inicialmente, o en términos generales, cualquiera está asociada inicialmente a la construcción de curvas a nivel. Entonces vamos a ver un poquito acerca de ello. Solo díganme, ¿sí están viendo el video? No, ingeniera. No, ingeniera. No se ve el video. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes solo veían el link. Sí. ¿Y ahora? Ahora ya. Ok, entonces, todos ustedes me dijeron que en su momento, asumo que en prácticas agrícolas habían trabajado con el nivel en A. Una de las últimas prácticas de nuestro curso es justamente la construcción de un nivel en A, el trazado de curvas a nivel. A veces lo que hacíamos era trazar las curvas a nivel para sembrar barreras vivas. En otro caso era trazar las curvas a nivel para que en el curso de cultivos regionales, por ejemplo, vinieran y sembraran allí las plantas del cultivo que correspondía. En otras ocasiones lo que hicimos fue trazar las curvas a nivel para hacer algunas terrazas de siembra, etcétera. Pero pues como todos ustedes ya habían pasado por la experiencia de trazar las curvas, entonces pues al menos no era como algo muy necesario que ustedes pudieran pasar por esa experiencia de nuevo. Sin embargo, sí es, creo, oportuno que lo recordemos. Este pequeño resumen lo que hace es justamente eso, atravesar por la construcción del nivel en A, la nivelación, la toma de pendiente y el trazado inicial de las curvas. Hay un pedacito en el video que pues yo no lo puedo editar, entonces no lo puede quitar. En donde está el cálculo de la pendiente, este joven lo hace matemáticamente bien, pero para explicarlo utiliza un triángulo y eso sí nada que ver. Entonces, por favor, de la pizarra que él va a utilizar, me obvían ese triangulito que él dibuja, porque ese sí no tiene nada que ver con lo que él pone allí, porque estima la pendiente en porcentaje. Y nada, no puede hacerlo por trigonometría, pero solo lo dibuja y no lo toca después, entonces es solo como un pequeño lapsus. Entonces, lo escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a construir un agronivel. ¿Para qué? Para medir las curvas de nivel o encontrar esas curvas de nivel en terrenos inclinados y también para medir la pendiente de ese terreno inclinado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos listones de 2 metros con 10 centímetros, ¿sí? Y necesitamos también un listón de 1 metro con 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, cogemos, como esto tiene exactamente 2 metros con 10, vamos a medir 10 centímetros, marcamos, ¿sí? ¿Sí? Igual lo hacemos con el de abajo, 10 centímetros y marcamos, ¿sí? Ese va a ser el punto, yo aquí ya lo uní, pero ese va a ser el punto en el cual ustedes van a unir los dos listones, ¿sí? Pueden clavar una puntilla o en mi caso utilicé un taladro, ¿cierto? Utilicé un taladro para unir las dos. Listo. Entonces, aquí pues tenemos los dos listones de 2,10 unidos. Quedaron exactamente de 2 metros a partir de la puntilla, ¿sí? Ahora bien, vamos a medir Vamos a medir 2 metros desde la punta de la pata 1, ¿sí?, hasta la otra. Vamos a medir 2 metros.
Listo. 2 metros. Está de ancho y el agronivel 2 metros. Después vamos a medir 1 metro. Vamos a medir 1 metro y marcamos. Sí, marcamos. Igualmente hacemos en este lugar, marcamos 1 metro. ¿Sí? Y en ese punto es donde vamos a unir este listón. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces. Bueno, ya tenemos nuestro agronivel. ¿Listo? Ya está hecho. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un péndulo que utilizamos, reciclamos una botella, la llenamos de agua, le colocamos una liana, una piola o cabulla, ¿sí? Y la dejamos caer, la amarramos y ya tendremos nuestro péndulo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestro péndulo. Ahora falta calibrar nuestro aparato A o agronivel. Bueno, entonces, ¿cómo calibro mi agronivel? Voy a hacer lo siguiente, puedo colocarlo, no importa si es un lugar donde no esté nivelado, ¿cierto? Por ejemplo, allá está más bajo que acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tiene acá, por favor? Voy a marcar donde puse, ¿no? Los puntos. ¿Sí? Voy a marcarlo, ¿sí? Usted lo puede hacer en tierra, coloca una estaca, ¿sí? Entonces, aquí ya está quieto, ¿sí? Ya me marca esta parte, la marco. ¿Y qué es lo que hago ahora? Darle un giro, ¿cierto? La pata que estaba abajo, ahorita queda arriba, y la otra, pues acá abajo, ¿no? En el otro lugar, ¿no? Entonces, doy la vuelta. ¿Cierto? De 180 grados. Entonces acá ya me marca, vuelvo y marco este punto. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo 2 puntos. Ahora mido con el metro. ¿Cuánto mide? Mide exactamente 10 centímetros. Marco la mitad. Entonces la mitad de 10, 5, ¿cierto? Entonces marco los 5 centímetros. Y ya tengo marcado dónde va a ser mi punto de referencia, ¿sí? Entonces mi punto de referencia va a ser la señal de la mitad entre esos 2 puntos. ¿Listo? Ahí ya quedó calibrado, ¿sí? Entonces
de ahí ya pasamos a campo, ¿sí? Ustedes van a poder comprobar haciéndolo con el nivel y con el péndulo que los dos pues están, pues obviamente no necesita ser calibrado ni nada, ¿cierto? Entonces se va a dar cuenta que están bien en cuanto al péndulo o plomada y el nivel que se consigue en la ferretería, ¿no? Entonces de ahí ya pasamos a campo para hallar esa pendiente y para hallar los puntos iguales para establecer esa curva de nivel. Entonces vamos allá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a realizar la medición de la pendiente en esta ladera. Como pueden ver, es un terreno con bastante inclinación. Entonces vamos a encontrar esa pendiente. ¿Para qué? Para nosotros después hacer una obra para disminuir esa erosión de nuestro suelo, ¿sí? Como la zanja de infiltración. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro agronivel que lo construimos hace poco, ¿cierto? Tenemos nuestro nivel de construcción para hacer las cosas mucho más rápido. Y vamos a proceder a medir en varios puntos esa pendiente para hallar un promedio de la pendiente hasta en el punto más bajo de este terreno. Bueno, ahora vamos, ya marcamos el primer punto, el punto de partida, en la zona más alta, y vamos a encontrar el nivel. Entonces, con ayuda de nuestro nivel, ahí lo encontramos, cojo, mido la altura desde la punta, ¿cierto? 63 centímetros. Entonces, nuestro primer punto tiene 63 centímetros. Entonces ya bajamos. Luego tomamos como punto de partida el segundo punto. ¿Listo? ¿Sí? Y vamos a hacer la misma operación. Entonces suba. Eso. Muy bien. Recuerde siempre tener a la mano las estacas, ¿sí? Entonces vamos a medir, ahí está el nivel, muy bien. Vamos a medir la altura. 57. Listo, muy bien. Y así sucesivamente vamos a hacer la misma medición. Bueno, ahora bien, tomamos las diferentes alturas, 5 en terreno, ¿sí? Cuesta abajo, en donde vamos a realizar nuestras curvas de nivel, ¿sí? Queremos saber cuál es esa pendiente en porcentaje de esa ladera que tomamos en campo. Entonces el primer punto nos dio 63 centímetros de altura, el segundo 57, tercero 59, cuarto 58 y el quinto 58. Entonces estas alturas las tenemos en centímetros, las sumamos, nos da 295. Este número lo dividimos entre 5. ¿Por qué? Porque fueron 5 veces los que tomamos en campo, ¿cierto? 5 datos. Entonces lo dividimos entre 5, nos da 5.9, perdón, 59 centímetros. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra altura, ¿sí? Aquí vemos la fórmula para calcular esa pendiente en porcentaje. Nos dice que la pendiente en porcentaje es igual a la altura. Aquí podemos ver esta altura que tomamos con el metro dividido la distancia, ¿sí? ¿Cuál es la distancia? Va a ser el espacio de una pata a otra de nuestro agronivel, que tiene 2 metros, ¿cierto? Como estamos trabajando con centímetros, esos 2 metros lo pasamos a centímetros, ¿sí? Y eso nos da 200 centímetros. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, colocamos 59 centímetros, que es la altura, dividido 200, que es la distancia. Hacemos esa operación, nos da 0,295 y luego lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Al multiplicarlo por 100 nos da que tenemos una pendiente en porcentaje de 29.5. Aproximando los decimales de 5 hacia arriba se aproximan, nos da una pendiente de 30%. ¿Listo? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, ustedes hagan la operación, esta operación, 59 centímetros por 2, no por 200, sino en metros por 2, se puede hacer. No es la forma correcta, pero se puede hacer. Pero tenga en cuenta una cosa: si hace esa operación, dividirlo, 59 centímetros dividido 2 metros, tenga en cuenta de no multiplicarlo luego, ¿sí? Si hacemos esta operación, nos va a dar este número, 29.5. Ya lo tomamos como un porcentaje. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hallar la pendiente en porcentaje, ¿sí?, de nuestro terreno. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, va a haber una tablita que según la pendiente en porcentaje que tengamos en nuestro terreno, asimismo se va a hacer obras como nuestra zanja de infiltración. ¿Sí? Bueno, ahorita ya medimos la pendiente. Lo que vamos a hacer es encontrar todos esos puntos de forma horizontal, es decir, en contra de la pendiente, ¿cierto? La pendiente va hacia allá, en contra, vamos a encontrar la curva de nivel, ¿sí? Vamos a empezar desde el punto marcado que iniciamos para medir la pendiente, desde acá, y vamos a comenzar, por favor, a buscar la altura igual al punto 1, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, ahí donde está, nos marca que está a nivel, ¿cierto? Que este punto de acá está a la misma altura que este punto de acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es marcarlo. Entonces ahí ya marcamos, procedemos a avanzar desde el mismo punto. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar otra vez ese punto igual, subimos y bajamos la pata 2, ¿cierto? Nunca hay que levantarla de allá, y ahí ya nos dice que encontramos otro punto con igual altura. Los puntos que... Adelante un poquito, jóvenes, para hacerles la salvedad de que pues ustedes ya hicieron las curvas a nivel, entonces ya saben que la manera correcta del trazo no es levantando el nivel, sino girándolo sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces lo adelanté hasta aquí, que él ya tiene trazados todos los puntos para seguir con el tema de la acción de suavizar las curvas. Se salga mucho de la curva, podemos acomodarlo un poco, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Por ejemplo, este está un poquito como desalineado, podemos marcarlo un poquito abajo, ¿sí? En esta curva vamos a realizar nuestro surco o vamos a realizar una zanja para disminuir la erosión, ¿sí? Una zanja de infiltración que va a tener 40 de ancho por 40 de profundidad, ¿sí? Y eso nos va a permitir que cuando llueva, cuando arrastre suelo, va a caer en esa zanja el suelo, lo vamos a recuperar y en dirección de la pendiente vamos a colocar ese suelo que quedó en la zanja aquí, ¿cierto? Realizando otro surco. Y ahí vamos a sembrar, ¿listo? Para ayudarle a que ese suelo se sostenga. Muy bien. Entonces, si ustedes van a sembrar,
no van a hacer zanja de infiltración, sino que quieren hallar esas curvas para sembrar sobre esas curvas de nivel. Entonces, ustedes van a colocar la distancia de un surco a otro, va a depender del espacio que necesita la planta. Si usted va a realizar esa zanja de infiltración, ya es otra cosa. Ustedes hallan esa pendiente y dependiendo del porcentaje de la pendiente, hay una tablita que se las voy a enviar, y dependiendo del porcentaje de la pendiente va a ser la zanja. Entonces, cuando hay mayor pendiente, más cerca va a ser la obra. Si entre menos pendiente, más larga o más lejos va a ser nuestra obra de zanja de infiltración, ¿cierto? Pero en cuanto a los surcos para la siembra, usted lo puede establecer dependiendo de la necesidad de la planta, ¿sí? La distancia de la planta. Ya. Bueno, como conclusión, podemos decir que las curvas de nivel se usan para conservar nuestro suelo y disminuir la erosión. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un surco con puntos que tienen la misma altura, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llueva, esa agua se va a acumular acá y se va a ir filtrando lentamente. Si este punto quedara más abajo que aquel, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando llueva, pues el agua por gravedad va a coger hacia este lado, que es el más bajo, y va a coger velocidad y por consiguiente pues nos va a arrastrar suelo y vamos a tener erosión. Entonces, al estar a la igual altura, nos va a permitir de que el agua no coja velocidad, se acumule, se infiltre lentamente por el suelo y no perdamos suelo, ¿sí? Ese es el objetivo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy Perdón, jóvenes. Les decía, una vez trazada la curva, lo que sigue es, como él decía, distanciar las estructuras de conservación. Es importante, sin embargo, antes del trazado de curvas, cuando estamos hablando de que vamos a hacer surcos de siembra o vamos a hacer canales, terrazas o barreras, lo que sea que vayamos a hacer, es trazar nuestra línea guía a partir de la cual vamos a nosotros medir la curva. Eso nos va a permitir mantener una adecuada dirección del trazado de nuestras curvas. Él mencionaba allí el suavizado de las curvas. No sé si ustedes lo hicieron, pero pues es válido. Si nosotros nos vamos por las curvas tal cual están trazadas en el suelo, lo que vamos a obtener es básicamente esto que se ve con la línea punteada, algunas estacas fuera de lugar. Lo que hacemos es llevarlas todas hacia el centro de la curva de tal manera de que la curva quede más o menos alineada. Esto no es significativo sobre la pendiente de la curva en general, porque la pendiente es como un promedio de todo lo que nosotros trazamos, ¿sí? Esto es nada más la imagen del cálculo de la pendiente y lo coloqué porque es importante que nosotros tengamos en cuenta algunas situaciones. En muchas oportunidades se nos es necesario trazar las curvas a nivel, pero también hay ocasiones en que nosotros debemos trazar las curvas a desnivel. Cuando, por ejemplo, tenemos problemas de drenaje en un terreno, lo que hacemos es que estas curvas están diseñadas de tal manera de que el drenaje está conducido sobre el terreno a una pendiente establecida, 2%, 3%, 5%, y conducen a un drenaje
común o a un canal de desagüe, ¿sí? Principal. Entonces, lo que hacemos es trazar las curvas no con el mismo punto de nivel, sino con cierto desnivel. Y ese desnivel nosotros lo diseñamos desde acá. Nosotros lo que hacemos es colocar el nivel en A ya nivelado y establecer el desnivel que nosotros queremos. Y ese va a ser el que marquemos nosotros con nuestra plomada. De esa cuenta, cuando la plomada pase por la marca que hicimos, todos los puntos que estén allí van a tener el desnivel que nosotros marcamos. 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, dependiendo de qué tanta agua estemos recibiendo para darle cauce. Entonces, por eso decíamos, podemos trazar tanto curvas a nivel como curvas a desnivel. Una vez trazadas, lo que vamos a tener es, en términos generales, lo que llamamos curvas en contorno, que van a ser nuestra guía para el establecimiento de nuestras estructuras de conservación, o en todo caso, como mínimo, las guías para nuestra siembra, para nuestros surcos de siembra, ¿verdad? Entonces, una de las prácticas de las que hablábamos al inicio es la localización de cultivos. Y para eso primero tenemos que clasificar qué tipo de cultivo es el que vamos a trabajar. Si nuestra necesidad es establecer cultivos limpios, vamos a llamarle cultivos limpios a aquellos cultivos que necesitan estar, su nombre lo indica, ¿verdad?, limpios durante todo su ciclo de cultivo. Tienen un ciclo relativamente rápido y su altura de crecimiento no es muy alto. Por lo tanto, tampoco tienen una alta capacidad de competencia contra las malezas. Entonces, dentro de los cultivos limpios vamos a colocar o vamos a incluir a todas las hortalizas, el maíz, el frijol, la papaya, todos aquellos cultivos de porte más o menos bajo y con desarrollo relativamente rápido. Son aquellos que se van a instalar en terrenos desnudos o que nosotros mismos vamos a limpiar el terreno para poderlos establecer. Generalmente los vamos a colocar en un terreno cuya pendiente no sea mayor al 20%. Usualmente lo ideal es que se establezcan en terrenos con pendientes entre 3 y 8%. Vamos a ver en la tabla de estructuras de conservación que incluso se pueden establecer cultivos con pendientes de hasta 40%, siempre y cuando se asocien con alguna estructura de conservación, ¿verdad? Pero pues lo ideal son las pendientes más suaves para este tipo de cultivos. Y cuando tenemos esas condiciones de terreno, pues las prácticas de conservación son bastante sencillas, ¿verdad? O sea, se requiere muy poco en cuanto al tema de conservación para poderlos establecer. Luego tenemos los cultivos semilimpios, que son aquellos cultivos cuyo ciclo de cultivo es un tanto más largo. Después de cierta etapa de crecimiento, ellos ya pueden competir de manera funcional contra las malezas o las malas hierbas. Aquí vamos a incluir a los árboles frutales y a los cultivos industriales. Entonces vamos a colocar acá cítricos, ciruelos, aguacate, pera, higo, etcétera, pero también vamos a incluir aquí al café, al cacao, a la macadamia, a la teca en su momento, algunas clases o dependiendo del objetivo de su siembra de cultivos forestales. Podemos ya pensar en establecer cultivos semilimpios cuando nuestra pendiente es un tanto más agresiva. Estamos hablando ya de pendientes que van después de este 20%, ¿verdad? Pero usualmente llegando al 35%. Luego tenemos los cultivos densos. Cultivos densos son aquellos que generalmente están asociados a gramíneas, pero también son cultivos densos aquellos que permiten un marco de siembra cerrado, y de ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, estos más que asociados a la pendiente están clasificados por la forma en que están dispuestos en el terreno. Cuando crecen, cierran los espacios que quedan entre ellos, sin que eso afecte su desarrollo. Acá tenemos, por ejemplo, al sorgo, a la caña de azúcar, algunos pastos de corte que se siembran con esa finalidad, ¿verdad? Para ser secados y vendidos como heno, por ejemplo, ¿sí?
o que simplemente son cortados para dárselos como comida fresca, pero sin que el ganado llegue a ser pastoreo. Algunas hortalizas, como por ejemplo el rábano, la zanahoria, el camote, etcétera, que tienden a cerrar el espacio de siembra. Luego tenemos los cultivos agroforestales o de semibosque. Aquí tenemos al café y al cacao principalmente, que son cultivos que además de tener un semi-alto, un tiempo de vida bastante largo, que pueden competir con malezas, etcétera, están ubicados bajo sombra. Entonces tienen como una asociación con especies más altas. Pues los pastos, ¿verdad? Y pastizales y demás. Luego tenemos en otro grupo a los bosques para explotación maderable, con pendientes ya mucho más fuertes, y los bosques protectores o los bosques con fines de protección, que son los que se ubican en las nacientes de agua y en los márgenes de los ríos, ¿verdad? Que no son instalados con fines de producción, sino más bien con fines de protección de otro recurso natural o de algunas especies en particular. Cuando hablamos de conservación de suelos, no solo nos referimos a todo aquello que sigue el patrón de las curvas a nivel y que vamos a instalar sobre ellos, sino también nos referimos a todo aquello que hacemos para cubrir o proteger el suelo, que de alguna manera pueda ser más amigable con él que prácticas más agresivas como la limpia completa, el uso de herbicidas, etcétera, ¿verdad? Y aquí vamos a incluir las coberturas para los terrenos agrícolas. Y las coberturas para terrenos agrícolas básicamente son dos. Aquí incluimos en algunas ocasiones los abonos verdes. Algunos autores lo que hacen es sacar los abonos verdes y colocarlos como otra práctica de conservación, pero pues prácticamente las coberturas son las coberturas muertas y las coberturas vivas, y su nombre lo indica, ¿verdad? La cobertura muerta es dejar los rastrojos del terreno, ¿sí?, asociado al cultivo, de tal manera de que lo que hacemos es asegurarnos de que los rastrojos sean de cultivos que no pertenezcan a la misma familia del cultivo que estamos trabajando, a fin de evitar que sean de alguna manera hospederos de plagas para nuestro cultivo, pero que sí nos protejan el suelo de radiación solar, pérdida de humedad, que permitan mejor infiltración, que cubran el terreno de las gotas de lluvia y de alguna manera también permitan que el cultivo se desarrolle con facilidad, impidiendo el desarrollo libre de las malas hierbas. Mientras que cuando hablamos de coberturas vivas, son cultivos que sembramos como asociados a nuestro cultivo principal. Y si no es un cultivo de producción, entonces puede ser un cultivo que vaya a favorecer de alguna manera al suelo, como alguna leguminosa, por ejemplo, que pueda crecer a un ritmo menos acelerado que nuestro cultivo principal o de producción, ¿sí? Pero que le confiera al cultivo un microclima adecuado para su desarrollo. Con el uso de coberturas vivas, lo que logramos nosotros es estabilizar las condiciones de humedad y temperatura en la parte baja de nuestro cultivo, y de la misma manera como estas plantas están desarrollándose dentro del suelo, su mismo sistema radicular, además de la cobertura vegetal natural que le confieren al suelo, ayudan al suelo en el tema de la erosión. Ojo, es importante elegir bien este tipo de coberturas porque se trata de ayudar al suelo en temas de conservación, pero no poner a competir a nuestro cultivo con una planta que vaya a demandar exactamente lo mismo que ella, ¿verdad? Entonces, generalmente se tiende a utilizar cultivos de leguminosas, ¿sí?, por las bondades que éstas traen al suelo, pero en muchas ocasiones las coberturas vivas también puede ser un adecuado asocio de cultivos. Por ejemplo, el camote con plantas altas pudiera ser. Por otro lado, los abonos verdes son plantas que lo que hacen es darle un, digamos, descanso al suelo entre cosecha y cosecha. Lo que se hace es, al finalizar la cosecha, instalar una parcela de abonos verdes, que generalmente son leguminosas de nuevo, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de frijol
o de la familia de frijol, pero que no precisamente deben ser comerciales. Y lo que se hace es establecer el cultivo a fin de incorporarlo en el suelo. El momento de incorporación generalmente coincide con el momento de floración. ¿Por qué? Porque en ese momento, además de que los nutrientes de la planta están en su punto óptimo, también se encuentra en su punto óptimo la cantidad de agua que ésta está transportando dentro de sí. Y eso promueve la mejor descomposición de estos abonos en el terreno. Entonces, después de incorporar estos cultivos al suelo, ya se procede a planificar la siguiente cosecha. Este tipo de prácticas son utilizadas en nuestra región por algunas empresas que se dedican a principalmente monocultivo, pero que tienen como muy presente la importancia de conservar el suelo para su adecuado manejo. Hay una finca que está ubicada en Petén, que se dedica a la producción de maíz. Ellos trabajan mucho con el mejoramiento genético del maíz y promueven una serie de líneas mejoradas de este cultivo. Entre cada una de sus cosechas de maíz, ellos incorporan abonos verdes, entonces tienen una serie de parcelas que están productivas y parcelas que están en descanso con estos abonos, para que después de la rotación estas parcelas puedan ser adecuadamente utilizadas, ¿verdad? Entonces, recordemos que las leguminosas están sumamente relacionadas con el aporte de nitrógeno al suelo y además de eso, durante su vida, lo que hacemos es incorporar toda la planta una vez ha alcanzado su floración. Entonces, por eso decimos abonos verdes, ¿verdad? Porque es en ese momento en el que nosotros incorporamos la planta al suelo y promovemos su degradación. ¿Cuáles son las funciones de la cobertura, del uso de coberturas y abonos verdes en el tema de conservación? Pues primero, creo que lo más obvio, ¿verdad?, es incrementar el contenido de materia orgánica en el suelo. Ya sabemos nosotros de las bondades de la cobertura en el suelo, ¿verdad? Proteger los suelos del impacto directo de las gotas de lluvia, obviamente reducir la velocidad de la escorrentía y de alguna manera retener aquellos sedimentos que puedan en su momento poderse levantar, favorecer la permeabilidad interna en el perfil del suelo y de esa manera favorecer la infiltración o incrementar la infiltración, reducir la evaporación del agua en el suelo, decíamos hace unos momentos, ¿verdad? Mantener la humedad del mismo. Y pues, dada su condición de estar aportando constantemente materia orgánica, mejorar la condición estructural del suelo y de esta manera favorecer también la actividad de organismos dentro del suelo. Hablábamos de la importancia de la estabilidad de las poblaciones microbianas al inicio del curso, ¿verdad? Y creo que ustedes lo tienen más claro desde sus cursos de suelos 1 y 2. Y bueno, generalmente estamos hablando de leguminosas, decíamos la importancia que estas tienen en cuanto al aporte de nitrógeno que realizan. Otra de las prácticas de conservación son las barreras vivas y barreras muertas. Su nombre lo indica, son barreras. Lo que hacen o la función principal de estas estructuras es detener la escorrentía, constituirse en obstáculos para el agua que viene escurriendo con los sedimentos, a fin de que los sedimentos no corran hacia la parte baja, sino tengan una serie de pausas a lo largo de todo el terreno. Y esas pausas no solo tienen el objetivo de detener el agua o reducir su velocidad, sino ir promoviendo su infiltración en diferentes lapsos, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, un minuto.
Mil disculpas. Estas barreras pueden ser, como su nombre lo indica, barreras vivas o barreras muertas. Cuando hablamos de barreras vivas, estamos hablando de instalar una serie de plantas que creciendo en el terreno puedan constituir esas barreras. Tanto las barreras vivas como las barreras muertas tienen sus bondades. Cuando hablamos de barreras vivas, puede pensarse en que estas pueden ser un tipo de asocio de cultivo, porque también se suelen colocar aquí plantas que de alguna manera puedan aportar algún tipo de producto que también puede contribuir a la productividad del terreno. Por ejemplo, la piña, si el terreno y las condiciones así lo permiten, puede ser una buena alternativa para barrera viva. El té de limón, por ejemplo, y si no, muchos pastos. Las barreras vivas tienen, además de las bondades que toda barrera constituye, la bondad de que como tienen un sistema radicular generalmente fibroso, permiten mucho más fácil la infiltración del agua que viene escurriendo desde la parte alta del terreno. Sin embargo, las barreras vivas van a durar tanto como dura el ciclo de cultivo del cultivo que se está estableciendo. Mientras que las barreras muertas se pueden instalar con madera, con piedras o con cualquier material inerte, ¿sí? Su función es exactamente la misma. Lo que se hace es una pequeña zanjita a la par de la barrera para que allí se deposite el agua. Cuando no se hace la zanjita, la misma barrera cumple con esa función, pero si la cantidad de agua que desliza es muy grande, sí se tiene que pensar en otra alternativa, ¿verdad? La ventaja de las barreras muertas es su tiempo de vida. Obviamente duran mucho más que el ciclo de cultivo de nuestro cultivo establecido. Entonces, aunque el trabajo es mayor, generalmente se hace una sola vez cada 10, 12 años. Entonces tenemos acá el ejemplo de algunos tipos de barreras vivas con plantas en pleno desarrollo, barreras muertas con diferentes materiales. Y bueno, ¿cuál es la función de este tipo de barreras? Primero, incrementar el contenido de materia orgánica cuando se trata de barreras vivas, porque siempre hay aporte de materia orgánica cuando instalamos alguna planta, por el tema de que las hojas viejas van cayendo, las raíces se van renovando, etcétera, ¿verdad? Reducir la velocidad del agua de escorrentía, obviamente, que es la principal función. En las barreras vivas, además de detener el agua, se incrementa la infiltración profunda en el suelo, pero igual, cuando se utilizan barreras muertas, el hecho de que el agua quede detenida ahí, ese tiempo que el agua entra en contacto con el suelo permite mayor infiltración de la misma. Entonces, ambas favorecen la permeabilidad. Mejoran la capacidad de retención del agua del suelo, por cuanto la mantienen en un espacio determinado durante más tiempo, ¿verdad? Ese obstáculo lo que hace es retener el agua en un espacio determinado durante más tiempo. Reducir la evaporación del agua del suelo a través de su almacenamiento, igual, ¿verdad? Cuando se habla de barreras vivas, estas también ayudan a mejorar la condición estructural del suelo e indirectamente lo hacen las dos al impedir que se pierdan las partículas más finas de suelo en grandes extensiones de terreno. Y obviamente todo esto va a incidir de forma directa en la actividad biológica que existe en el suelo. Dependiendo del tipo de barrera viva que se incluye, también en su momento pueden ser portadoras o su proceso puede adicionar nitrógeno. Esta es una tabla que se puede utilizar de referencia para distanciar las estructuras de conservación. Mientras más fuerte es la pendiente del terreno, más cerca deben ser las estructuras de conservación. ¿Por qué? Porque como hablábamos a inicios del curso, mientras mayor es la pendiente, mayor es la velocidad de escorrentía. Mientras mayor es la pendiente,
mayor es la cantidad de sedimentos que se arrastran. Y mientras mayor es la pendiente, menor es la infiltración del terreno. Entonces, debemos colocar las estructuras de conservación más cerca una del otro cuando tenemos una pendiente fuerte, a fin de obstaculizar más el paso de esa de esa agua que va con fuerza y velocidad. Mientras que en pendientes más suaves, las estructuras de conservación incluso se pueden distanciar entre sí entre 20 y 25 metros. Aquí estamos hablando de estructuras tales como acequias o canales, barreras vivas, barreras muertas, etcétera, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de que van a ser surcos de siembra o terrazas, eso va a depender del cultivo. Y vean una cosa, esta tabla nos dice que cuando estamos trabajando granos básicos y hortalizas, nosotros podemos de alguna manera sembrarlas con pendientes de hasta 40%. Sí, solo sí nos aseguremos de que están asociados a estructuras de conservación muy juntas. O sea, veamos que están poniendo estructuras de conservación separadas entre sí a 6 metros. Mientras que cuando los cultivos son permanentes o cultivos densos, están separando las estructuras de conservación en pendientes de más de 60 hasta 7 metros. Entonces, el uso en el suelo es muy agresivo cuando colocamos granos básicos y hortalizas, y más aún si eso está asociado a una fuerte pendiente. Y la única forma de contrarrestarlo es asociarlo a fuertes estructuras de conservación muy seguidas. Lo que implica obviamente mayor inversión, pero una inversión que de alguna manera se va a ver remunerada a largo plazo al asegurar la productividad del terreno, conservándolo, ¿sí? Entonces, pues nada, el cuadro es muy, muy claro, ¿sí? Si tenemos 5% de pendiente y estamos sembrando granos básicos, las estructuras se separan 20 metros. Si estamos con cultivos permanentes, 25 metros. Si tenemos pendientes de hasta 10%, entonces nuestra distancia se reduce a 15 metros si son hortalizas y 18 si son cultivos permanentes. Y así se va haciendo cada vez más pequeña la distancia entre obras de conservación. Ojo, no nos están diciendo que esto es directo, nos dicen hasta 5% cada 20 o 25 metros, hasta 10% de 15 a 18. Entonces, si yo encuentro un terreno con 23% de pendiente, ¿cuál sería mi distancia de obras de conservación? Si se tienen granos básicos, ¿no? Si se tienen granos básicos, entre 8 y 9, ¿no? 8, ¿sí? Como decíamos, tenemos 23 metros. Entonces, si va después de 20 y hasta 25, entonces tenemos 8. Gracias. Y si tenemos cultivos permanentes, 15, ¿sí? Entonces, no podemos hacer como una media entre estos, sino lo que hacemos es decir, bueno, después de 15 hasta 20 tenemos 9. Después de 20 hasta 25 tenemos 8. Después de 25 hasta 30 tenemos 7. ¿Sí? Ingeniera, Y digamos, cuando se hacen más acortado el control de erosión, ya sean barreras vivas o muertas o zanjas de infiltración, no se perderá mucho espacio o área para siembra. definitivamente cualquier estructura nos va a reducir el espacio de siembra, porque tenemos que considerar también que cualquier estructura, como una barrera viva, por ejemplo, requiere su propio espacio para crecer, y a eso le tenemos que agregar el distanciamiento de nuestro cultivo. Y es por eso que preferimos establecer este tipo de cultivos que llevan menos distanciamiento entre sí, por ejemplo, en pendientes más cortas. El problema es que si nosotros no lo hacemos y instalamos nuestro cultivo en pendientes más fuertes, ciertamente colocamos más plantas por unidad de área y quizá nuestra primera cosecha sea productiva, pero
todos los problemas que nosotros ya conocemos asociados a la erosión van a hacerse evidentes en nuestro cultivo tarde o temprano. Entonces, la única forma de evitar esas pérdidas es instalar estas estructuras. En todo caso, otra opción es la construcción de terrazas, de las que vamos a hablar en un momentito. Pero sí, obviamente cuando hablamos de instalación de estructuras, todas nos van a robar terreno. Pero ese robar terreno es más bien con fines de protegerlo también, ¿verdad? Es como parte del pago que hacemos para proteger al terreno. Y por eso es bueno también decidir qué es lo que conviene económicamente cuando se piensa en estructuras de conservación, porque así como podemos instalar cultivos que pueden ser de alguna manera productivos, como decíamos, el cultivo de la planta del té, la piña, el vetiver, etcétera, pues qué tanto nos va a entrar al comercializar esos cultivos versus lo que vamos a invertir al establecer las estructuras de conservación. ¿Será que no es más factible establecer barreras muertas, por ejemplo? Pero en el caso de estas, que son muy, muy juntas, pues tal vez sí convendría irse por barreras vivas, ¿verdad? O sea, en cualquiera de los casos, lo ideal es no instalar cultivos de granos básicos y hortalizas sobre estas pendientes. Pero hay ocasiones, y máxime en nuestra región, en donde pues muchos de nuestros agricultores no tienen otra alternativa, ¿verdad? Entonces, con el fin de conservar de la mejor manera posible sus recursos, en el caso de ellos, su recurso más productivo, que es el suelo, sería instalar esas estructuras. Inge, y en la ¿Sí? columna de donde aparece granos básicos hasta abajo, donde está de 45, 50, 55, más de 60, en la columna de granos básicos, ¿a qué se debe que no haya datos de distanciamiento? La misma tabla nos está diciendo, en ese caso, que no es conveniente sembrar porque las estructuras tendrían que estar tan pegadas que ya no habría espacio para sembrar granos básicos u hortalizas. O sea, las estructuras tendrían que estar tan cerradas entre sí que el terreno solo tendría espacio para ellas mismas. Entonces ya no sería factible la siembra de este tipo de plantas en términos de conservación de suelos bajo estas condiciones de pendiente. La tabla nos está indicando que para estas condiciones de pendiente debemos forzadamente pensar en cultivos densos o permanentes. Está bien, gracias. Bueno. Hasta aquí hemos hablado de la erosión por agua, pero sabemos que hay regiones en donde los problemas de erosión no están asociados a la cantidad de agua que cae, sino por la pendiente y por las propiedades climáticas. El riesgo de pérdida de suelo se da por aire. Y en esos lugares, la estructura de conservación adecuada es la cortina rompeviento. Una cortina rompeviento, su nombre lo indica, es una barrera que lo que hace es interrumpir la velocidad del viento, de tal manera de que cuando el viento llegue a nuestro campo de cultivo, llegue con una velocidad que ya no sea una amenaza para el suelo. Entonces, de igual manera como en las estructuras anteriores, lo que se hacía era establecer algo que retuviera el agua o que le redujera la velocidad al agua para arrastrar las partículas de suelo. Lo que estamos haciendo aquí es instituir estructuras que nos van a reducir la velocidad del viento, de tal manera de que no sea suficiente como para levantar o promover la pérdida de partículas de suelo. Mientras hablamos de esto, les voy a pedir por favor que me marquen la asistencia. Una adecuada cortina rompeviento puede incluso hasta cubrir hasta 20 veces la altura de los árboles. En la mayoría de los casos se contempla una cobertura de hasta 10 veces, pero una buena cortina puede llegar a cubrir hasta 20 veces la altura de los árboles.
y una cortina completa va a estar formada básicamente por 3 estratos. Una hilera superior, que va a ser como nuestra hilera principal o nuestra parte principal de la cortina, una hilera intermedia o secundaria y un piso inferior o estrato accesorio. Lo que se busca al establecer una cortina compuesta de esta manera es cubrir todos los espacios a través de los cuales el viento pueda viajar. Hay lugares en donde el viento corre con gran velocidad desde alturas muy cercanas al suelo. Entonces, cuando nosotros establecemos una cortina de un solo piso, dejamos abierto en gran porcentaje esta área de acá, que está cubierta en cierta manera por un dosel más bajo y se termina de cubrir con un piso accesorio colocada al inicio. Entonces, ¿qué ocurre? El viento viene, encuentra una barrera desde ras del suelo y entonces el viento tiende a subir y va subiendo conforme va subiendo el estrato de la cortina también. También ahí está. Pero también existen cortinas de 2 hileras de árboles y cortinas de una sola hilera de árboles. Generalmente las cortinas van acompañadas de una plantita accesorio que lo que hace es cubrir lo que el tronco o lo que el tallo principal de la cortina no logra cerrar. Todas las cortinas de árbol pues no son barreras sólidas, sino tienen cierta permeabilidad, ¿sí? Hay cortinas que tienen permeabilidad hasta del 30%, pero reducir hasta un 30%, hasta en un 30% la velocidad inicial del viento ya es suficiente. Sin embargo, hay cortinas mucho más eficientes que pueden reducir la velocidad del viento hasta en un 10% de su velocidad original. Entonces, ¿qué ocurre? El viento viene, encuentra la cortina y tiende a subir. Y para que el viento pueda bajar de nuevo con la velocidad con la que traía antes de la cortina, pasa una larga distancia, que es la que decimos que nos cubre la cortina. Ahora bien, las cortinas rompeviento no solo cubren a sotavento, es decir, no solo cubren el terreno después de la instalación de las cortinas. Si se dan cuenta acá, también tenemos cierta protección antes de la cortina. ¿A qué se debe? Cuando las primeras ráfagas de viento encuentran a las plantas, el viento acá empieza a remolinarse antes de poder subir. Y esos remolinos de viento que no tienen una dirección establecida van reduciendo de alguna manera las corrientes de viento que vienen desde acá. Entonces, mientras el viento se direcciona adecuadamente, hay un espacio que puede ser de hasta 50 metros, ¿sí? Antes de la cortina, en donde el viento ya se ve reducido. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una protección a barlovento de más o menos 50 metros y una protección a sotavento que puede llegar hasta los 150 metros, ¿sí? De área protegida. Depende, obviamente, de la altura de la cortina rompeviento que se establezca. Hay en la actualidad algunas estructuras que son artificiales, pero pues lo más utilizado son las cortinas naturales, ¿verdad? Entonces, pero nuestros árboles que instalemos para cumplir la función de cortina rompeviento deben tener ciertos requisitos, deben cumplir con ciertos requisitos para poder cumplir con esa labor. Primero, pues obviamente debe ser una especie que se adapte a las condiciones agroecológicas del lugar en donde estamos instalándolas, ¿sí? Luego, ser resistentes a condiciones de sequía y que su sistema radicular sea profundo y denso. Y además de eso, tiene que ser eficiente en absorción de agua y nutrimentos. Es decir, no tiene que ser una especie que nos vaya a demandar más cuidado que nuestro cultivo propio. Se está pensando en regarlos, en fertilizarlos, porque si no se nos va a morir. O sea, realmente es una planta y debemos cuidarla como tal, pero no debe requerir un cuidado más estricto que nuestro cultivo como tal. Tiene que ser de rápido crecimiento de tal manera que nosotros podamos instalarlo un año por lo menos antes de nuestro cultivo y de allí en adelante protegerlo, ¿sí? Y que su morfología
tenga como dominante un fuste recto. Tiene que ser de una especie arbórea, ¿sí? Porque lo que queremos es un solo tallo que permita una copa abierta, pero que a la misma vez no sea una copa demasiado extendida. ¿Por qué? Porque una copa demasiado extendida va a permitir entrada de aire por muchos lugares. Entonces lo que hacemos es buscar especies que tengan una copa abierta en la base, pero que se pueda compactar hacia arriba, ¿sí? De tal manera de que el aire encuentre una dirección bastante evidente a la hora de llegar a ella. Y ser especies siempreverdes, es decir, especies no deciduas, porque si es una especie decidua en época otoñal o que correspondería al otoño en estas especies, que es en donde mayor velocidad adquieren los vientos, nos vamos a quedar sin ninguna protección. Y tiene que ser una especie también que no requiera que no se quiebre con facilidad, que no requiera mucha atención en cuanto a podas de sanidad, porque sus ramitas se quiebran y se caen, porque lejos de ser una protección, se va a constituir en un peligro, no solo para nuestro cultivo, sino para los trabajadores del mismo, ¿verdad? Esto de acá es una imagen de una barrera rompeviento artificial. Pues requiere mucho menos mantenimiento, es una inversión mucho más grande, pero requiere menos mantenimiento que una barrera rompeviento natural. Acá no hay que estar pendiente de las podas de formación, no hay riesgos de enfermedades, de plagas, pudriciones, etcétera. No hay problemas si esto no absorbe agua o nutrientes, porque pues ya está instalado y ya, si se dan cuenta, no es completamente cerrado. Si fuese completamente sellado, el aire la levantaría. Por más que esto esté muy enterrado, estos parales deben estar muy profundos, ¿sí? Pero aun cuando eso pasara, si esto estuviese completamente sellado, el viento lo levanta o lo rompe, lo rasga, etc. Entonces, son como micromallas que permiten entre el 10 y el 30% de permeabilidad de viento. Lo que hacen es reducir la velocidad del mismo cuando pasa por acá, ¿verdad? Y lo que no puede pasar por acá, sube. Y al subir ya baja mucho, a una distancia muy larga y nos protege de la misma manera, con la misma eficacia, ¿verdad? Otra alternativa. Inge, ¿Sí? en este caso, ¿a qué distancia se coloca el cultivo, pongamos, en esta práctica, ya que no sé si las plantas que se establezcan acá le harán sombra al cultivo, pongamos si es un cultivo bajo, no sé, a las plantas que están en las orillas más que todo? Sí, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra barrera. O sea, si nosotros no queremos o nuestro cultivo no es tolerable a sombra, nosotros perdemos una gran cantidad de terreno en cuanto a ese factor. Entonces, en ese terreno tenemos que instalar un cultivo que no sea sensible a la sombra. De todos modos, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro terreno se va a, de alguna manera, sectorizar, ¿verdad? Entre lo que está completamente expuesto al sol y lo que está expuesto o bajo sombra, ¿sí? ¿Cómo las vamos a ubicar? Excelente pregunta. En algunos casos, en los lugares en donde nosotros tenemos claramente identificada cuál es la dirección del viento, colocamos las barreras únicamente a lo largo de su trayectoria. Pero hay lugares en donde se encuentran vientos cruzados. Y entonces, dependiendo de la época del año, nosotros vamos a encontrar vientos que corran de este a oeste y vamos a encontrar vientos que corran en direcciones contrarias. Entonces, lo que se hace es colocar la barrera rompeviento, como en este caso, alrededor de todo el cultivo. Entonces, eso depende de en dónde estemos ubicados.
Ingeniera, ¿Sí? una pregunta. ¿El distanciamiento entre cada rompeviento es el mismo que lo que es rompeviento natural, no? Sí, sí. Esta barrera rompeviento artificial cumple exactamente con las mismas condiciones. Eso quiere decir que si yo tomo su altura, yo voy a contar 10 veces su altura y esa es la distancia que me va a cubrir esta y por lo tanto la distancia a la que yo debiese poner la otra. Ay. Bien. Hay algunas prácticas de conservación que requieren cierto movimiento de tierra para poderlas establecer. Y esas prácticas son a las que llamamos prácticas estructurales o prácticas mecánicas de conservación. Y dentro de estas vamos a incluir a los canales de guardia o a las acequias, que no son más que pequeños canales de drenaje que nosotros construimos a lo largo de las curvas a nivel para conducir el agua hacia un drenaje principal. En algunos casos, y tal como nos mencionaba el video de las curvas a nivel, la construcción de canales, más que conducir el agua hacia un drenaje principal, son canales de infiltración. Eso depende de la cantidad de agua que caiga en la región en donde estamos instalando las estructuras. Cuando la cantidad de agua es mucha y nosotros tenemos problemas de drenaje, lo que hacemos es instalar canales de desviación, ¿sí?, a lo largo de todo el terreno. Entonces, si se dan cuenta, estos canaletes van hacia un drenaje principal. Generalmente este drenaje principal ya está naturalmente evidenciado. Entonces, construimos estos canales con cierta pendiente para conducir el agua hacia acá y también los construimos con cierta pendiente hacia adentro, en algunos casos para promover la infiltración. Siempre es aconsejable que cuando nosotros construyamos un canal, coloquemos una barrera viva entre 15 y 20 centímetros antes del borde del canal, de tal manera de que el agua que venga no lleve como mucha fuerza para abrir más el canal o para derrumbarlo en su borde. Y también se aconseja para cualquier tipo de canal que la tierra que se extraiga de esta sección se coloque siempre en la parte baja del canal mismo, de tal manera de que sea un borde de resguardo si en algún momento la cantidad de agua que se recibe es mucha. De aquí la importancia de poder calcular el volumen de agua que está escurriendo o que puede escurrir a lo largo del terreno, porque eso nos va a permitir identificar el volumen de agua que debemos ir reteniendo en cada uno de los canales y en función del volumen, obviamente, determinar el área que debemos tener acá. Si se recuerdan que el caudal es igual al volumen por área, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el volumen de agua que queremos calcular, si tenemos el caudal, nosotros podemos identificar el volumen y el área de nuestro canal. Acá tenemos algo como más aquí. La tierra de excavación, decíamos, ¿verdad?, que fue la que se sacó de acá, y nuestra barrera viva instalada entre 15 y 20 centímetros antes de nuestro borde, ¿sí? Generalmente los canales van a ser más o menos de 30 centímetros. Cuando hablamos de canales de infiltración, lo que hacemos es colocarlos un poquito con la base más ancha, generalmente de 50 centímetros, a fin de que, y esos canales se colocan cuando el agua no es abundante. Lo que se hace es colocar canales de infiltración a manera de asegurar de alguna manera que el agua permanezca en el suelo, mientras que nuestros canales de desviación es drenar la gran cantidad de agua que está corriendo por el suelo, ¿verdad? Entonces, obviamente esto requiere cierto mantenimiento. Eso va a depender de cada terreno, la cantidad de agua que deslice sobre él, ¿sí?
para mantener pues adecuados los taludes. Ok, y por último, las terrazas. Las terrazas son estructuras que lo que hacen es alterar por completo la forma del terreno. Entonces, generalmente nos inclinamos a terrazas cuando nosotros vamos a instalar cultivos que sabemos que se van a mantener por mucho tiempo o que vamos a trabajar durante mucho tiempo. En terrenos en donde la pendiente es de alguna manera muy fuerte. Y dependiendo de los objetivos agrícolas que tengamos para el terreno, las terrazas pueden ser de base ancha, que son estas que tenemos acá, ¿sí? Que generalmente estas terrazas pueden tener hasta 40 o 60 metros de longitud. Estas son terrazas que no vamos a instalar en cuestión de días o semanas. Para instalar ese tipo de terrazas son años de trabajo de transformación del terreno, ¿sí? Se establecen en terrenos con pendientes más suaves que el resto de las terrazas. Acá lo que hacemos es instalar de alguna manera bandas muy grandes que permitan después hacer otro tipo de siembras, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, este tipo de terrazas incluso son tan grandes que pueden llegar hasta tener estructuras de obra gris en ellas. Aquí estamos hablando ya de movimientos muy, muy grandes de tierra. Y más que con fines agrícolas, es como fines de urbanización, etc. No vemos de este tipo de proyectos en nuestra área. Luego vienen las terrazas de huerto. Las terrazas de huerto, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Estamos hablando de huertos instalados en terrazas. Estamos hablando aquí de árboles frutales, por ejemplo. Pensemos en una pendiente que va más o menos del 50% al 60%. Hacemos terrazas de entre 9 y 12 metros y allí instalamos nuestros frutales, ¿sí? Estamos hablando entonces de terrazas pensadas de alguna manera para establecer cultivos de un ciclo muy largo de duración. Luego están las terrazas de banco, que son aquellas que tienen como que las graditas seguidas, ¿verdad? Que son como escalonadas o gradas continuas, que son quizá las que más estamos acostumbrados nosotros a ver en términos de agricultura. Aquí ya estamos hablando de terrazas que van a variar en ancho, pero que obviamente van a ser mucho más chicas que estas de acá, ¿verdad? O sea, podemos pensar en terrazas que van con longitudes de hasta menos de 1 metro, hasta incluso 2, por así decirlo, ¿verdad? Para establecer una serie de hileras de cultivos de tipo hortaliza en ellas. Independientemente del tipo de terrazas, de estas de las que hemos hablado, de qué se trate, el corte del terreno debe ser de tal manera de que nosotros hacemos un corte recto, establecemos nuestro terraplén, ¿sí? Que puede o no tener una pendiente. En términos generales, lo aconsejable es hacerle una contrapendiente, es decir, no hacer un terraplén al 100, sino establecer un terraplén con cierto desnivel que permita que el agua que caiga acá drene hacia la parte interna de la terraza. Todo lo que se extraiga de esta excavación se coloca del otro lado de la terraza y acá el dibujito no está como muy estético, pero lo que se hace es provocar que todo lo que estamos quitando acá se distribuya de tal manera que llegue hasta el borde de la siguiente terraza. Y acá promover el crecimiento de algún tipo de cobertura vegetal, como lo tenemos en esta sección de acá. Si se dan cuenta, a lo largo de los cultivos está limpio. O sea, ahí acaban de hacer una limpieza. Pero entre terrazas, o sea, todo lo que se excavó de acá se distribuyó en el talud aquí
y encima de eso se promovió desarrollo vegetal, ¿sí? De tal manera de que el suelo acá, en términos coloquiales, se amarre con las raíces de la planta y no se, no se derrumbe sobre la siguiente terraza, ¿sí? Y luego tenemos las terrazas individuales. Una terraza individual, su nombre lo indica, es una porción del terreno que vamos a modificar para colocar una porción plana en donde vamos a ubicar una planta. Generalmente esa planta es una planta de ciclo largo. Entonces, un frutal o café o cacao, algo así, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es terraplanear una por una cada una de las posturas en donde se va a ubicar la planta. Las terrazas individuales pueden ser redonditas como se ve aquí o pueden ser cuadradas. Si son cuadradas, lo que se hace es colocar uno de los vértices del cuadro a favor de la, o sea, viendo a la pendiente, es decir, lo que hacemos son rombos, ¿sí? Y cuando se hacen circulares, entonces lo que se hace es que todo lo que se quita de la terraza se coloca en el borde de una de las mitades del círculo, que son como las más comunes, ¿sí? Y pues se promueve el crecimiento vegetal alrededor de cada una de ellas. Están distanciadas entre sí dependiendo del tipo de cultivo que van a establecerse, ¿verdad? Pues generalmente son entre 2 y 3 metros, ¿sí? Vemos, estas son, ¿qué tipo de terraza sería esta? Tenemos maíz y tenemos, ¿qué pudiera ser? Aquí hay otra hortaliza, digamos. Son terrazas de banco, ¿sí? Y ciertamente, ideal, ¿verdad? Que pudiéramos instalar barreras vivas aquí arriba, ¿verdad? Pero estas son terrazas de banco. ¿Por qué? Porque son escalones seguidos que no tienen de 9 a 12 metros. Son hortalizas y cultivos limpios los que tenemos establecidos acá, ¿verdad? Entonces esas son terrazas de banco. Recién establecidas, según este dibujito, están recién establecidas porque todavía no tienen crecimiento de vegetación acá correctamente arraigada, a pesar de que los cultivos ya están en fase de crecimiento, todavía no está como bien cubierta el talud de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, nada, una imagen que nos muestra, por ejemplo, que el área entre las terrazas está cubierto por el relleno de lo que se quitó y la vegetación que está establecida para evitar que ese mismo relleno se vaya a derrumbar, ¿verdad? Bien, jóvenes, yo con esto doy por finalizada la unidad y el curso también. Fue un gusto haber trabajado con ustedes este curso. Hay muchas cosas que me hubiera encantado poder hacer con ustedes en el campo, en la U, pero pues hasta donde fue posible pudimos identificar algunos de los principales puntos del tema de la erosión, que es alrededor del cual gira todo el curso. Voy a cerrar la plataforma y voy a estarles publicando las zonas la otra semana para que ustedes tengan las zonas por lo menos 2 semanas antes del examen final. ¿Qué vemos en el final? Todo lo que no hemos evaluado, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del uso de agroquímicos, vamos a hablar de estructuras de conservación
y un poquito de abonos. Yo les voy a mandar un documento general de elaboración de abonos para que todos hablemos como el mismo idioma, porque pues todos trabajaron diferente tipo de agroinsumo. Entonces, para que todos hablemos el mismo idioma, yo tengo un resumen que yo hice hace unos años de elaboración de abonos orgánicos, entonces yo se los voy a mandar y sería solo eso, ¿verdad? Pues por mi parte, los espero hasta el día del final. Igual yo les estoy mandando un mensajito cuando ya puedan entrar a la página a revisar su zona completa. Los espero en el final. Y nada, pues espero que al igual que en este curso, todos los demás estén ya listos solo para esperar finales sin penar por zonas. ¿Cuándo son los exámenes finales? Están programados para la segunda semana de noviembre. Prácticamente estamos como en 3 semanas entonces. Más o menos. Igual yo les voy a mandar, en cuanto nos manden los horarios, los calendarios de exámenes finales, yo se los comparto al grupo para que sepamos cuándo nos tocan. Yo calculo que la otra semana ya nos estarán diciendo cuándo nos toca cada curso. Según bien un documento que subieron a inicios de semestre, si no estoy mal, decía que el 9. Ajá, sí, la segunda semana de noviembre. Sí, lo que no sabemos es qué día nos toca cada curso, nada más, ¿verdad? Pero pues nada, en cuanto nos confirmen fecha de nuestro curso, yo les comparto el calendario. Gracias, ingeniero. Bien, niños, entonces, pues no sé, si tienen algún pendiente que realizar, aprovechen los periodos que teníamos estas 2 semanas. Si no, pues espero que puedan descansar y prepararse para sus finales y yo los espero ese día. Les estoy comentando cualquier noticia por el chat e igual cualquier inquietud que ustedes tengan me comentan. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz día. Feliz día, feliz semana y buen provecho, joven. Bien, ingeniera. Nos vemos. Muchas gracias, ingeniera.